y el desarrollo de nuestro país. Para quienes siguen estas noticias, Paola, los últimos 48 horas han sido probablemente bien intensas, ¿no? ¿Respecto de cuál de todas las cosas que están pasando en el barril mundo? de petróleo. Ah, no, 120 ayer. El día de ayer llegó a superar los $100. O sea, tocó los 120, exacto, en algún minuto. El WTI por sobre $100, el Brent lo mismo, un alza de cerca de un 13%. El MEPCO sufre, no, tiritaba, el MEPCO tiritaba ayer. Trabajando al máximo para evitar justamente que los valores de nuestros combustibles... Me lo imagino como un ser humano como resistiendo el peso como el del Atlas, mundo. Como el Atlas. Sí, como efectivamente esa resistiendo el peso del mundo. Exacto. Funcionando el mecanismo de estabilización de los combustibles. Todo esto a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente, el conflicto entre Estados Unidos, Israel y sobre todo Irán, que entre otras cosas ha generado el cierre del principal paso de transporte petrolero de esa zona. Como al menos del 20% del exacto. ¿Verdad? Muchos países que aseguran justamente que tuvieron que recortar su producción debido a esto mismo. Mira, si no fuera que Venezuela está todavía a realmente media máquina, porque si no sería un momento de gloria para ese país. Todo esto complica obviamente el precio del petróleo, pero esto también eventualmente nos afecta a, evidentemente, el precio de la gasolina, la inflación, el tipo de cambio. O sea, el precio de prácticamente todo. Incluso el precio del cobre. O sea, todo. ¿De qué forma se conecta todo en este ecosistema bien incierto, que hoy día se calmó, eso sí, después de las palabras del presidente estadounidense Donald Trump? Es parte de lo que queremos conversar en Red Transformadora el día de hoy. Lo hacemos una vez más con Roberto Zúñiga, jefe de carreras de logística y comercio exterior del Instituto Profesional Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Santiago Centro. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Qué bueno estar contigo, Roberto, porque efectivamente, y tú que sigues estas noticias y estas cifras, el día de ayer fue un día de locos. Sí. ¿No? En algún minuto la situación parecía que se estaba descontrolando de una manera bien insólita. Y por lo tanto, Matías, fue bastante evidente que el presidente Trump, que ayer habló, un presidente que habitualmente habla, pero que ayer realmente habló hasta por los codos, quedó bien claro que lo que estaba haciendo era tratando de tranquilizar al mercado y controlar los números a la baja, ¿no? Porque tal cual. Bueno, efectivamente, como ustedes dicen, ayer fue un día de locos, por supuesto. Para dimensionar un poco, por el estrecho de Hormuz, por donde transita un quinto del petróleo mundial, son aproximadamente entre 14 y 16 millones de barriles al día. Pero además buena parte de ellos van, entiendo, a Oriente. Sí, claro, comunica, digamos, Oriente, o sea, Asia y también Europa. Pero para dimensionarlo, Chile consume 400.000 barriles diarios. 400.000 y ahí pasan 14 millones. Es decir, lo que pasa en un día de petróleo por el estrecho de Hormuz equivale a entre 30 y 40 días del consumo total del petróleo en Chile. Eso es como para dimensionarlo. Esa es la magnitud de la situación actual. Y como tú bien decías, Matías, el precio del petróleo tiene distintas aristas, digamos, porque no solamente sube el precio del combustible, de la benzina, sino que también sube el precio del transporte, suben los costos logísticos. O sea, sube el precio de las papas y las tomates, porque las papas y los tomates, dado que no se cultivan en la esquina de Vicuña Maquena, tienen que llegar al supermercado de Vicuña Maquena, ¿verdad? Y llegan movidos por vehículos que usan combustible. O sea, el fin de semana yo voy a comprar papas, tomate, y el precio de la papa, el precio del tomate tiene transporte incluido. Obvio. Entonces, si sube el transporte, claro, va a subir el precio del tomate. Entonces, si antes iba a la feria con 20.000 pesos, hoy día a lo mejor voy a usar 23.000, 24.000, no sé. Entonces, sí, es complejo el escenario que se vislumbra, digamos. ¿De qué forma este conflicto, mientras se extienda, nos mantiene en una situación de incertidumbre respecto a los precios justamente del petróleo? Es decir, uno tiende a pensar que mientras no haya, por ejemplo, un trato con el estrecho de Hormuz, que puedan pasar los buques libremente, que no es lo que está pasando. Irán está amenazando con que va a hundir cualquier buque que se asome por el lugar. Vamos a seguir con una volatilidad de precios importante. Que esa es la palabra clave, incertidumbre. Ayer, como decía Paola, el presidente Trump le habló a los mercados, en el fondo, porque los precios actualmente todavía son muy sensibles a las expectativas. Entonces, cuando el presidente Trump dice, no, si este va a ser un conflicto corto... Ayer decía que prácticamente se había terminado, ¿verdad? Claro. Entonces le está hablando a los mercados para que impresionante,
es porque todavía los precios son susceptibles a las expectativas. Y eso cambia si el escenario cambia. Es decir, si se escala el conflicto o se alarga el conflicto, probablemente ya los costos o el precio del petróleo no va a estar tanto respecto a las expectativas, sino que ya van a haber problemas de suministro. De hecho, escuchaba que a propósito del cierre digamos, de la dificultad de paso por el estrecho, había países, Kuwait, no recuerdo cuál, que estaban achicando la producción. Sí, claro. Porque si no, también hay que guardar esas cosas, y guardar petróleo, como cualquier cosa, implica contenedores que cuestan plata, digamos, no es gratis. Sí, por supuesto. Bueno, todo eso al final se traduce en plata. Y hablando de plata, ¿cómo podría uno proyectar? Me imagino que un escenario más conservador y uno más pesimista, no sé, respecto de lo que podría pasar con nuestros precios. Pensaba en cómo nos hemos ido acercando al rango meta del 3%, de la inflación, harto que nos costó cuando estuvimos hasta en un 14, no hay que olvidar, 14,1, ¿verdad? Para no olvidarlo. Y cuando estamos llegando a la meta, como que siento que nos ponen la meta más lejos, porque efectivamente si esto siguiera así, y no se soluciona mañana, digamos, uno podría adelantar una variación del IPC al alza, pero lo que no soy capaz de, digamos, vislumbrar es cuánto podría afectar eso nuestro IPC en el año. Bueno, yo creo que es prematuro decir básicamente cuánto va a afectar a la inflación, porque todavía es un escenario que todavía está muy sujeto, digamos, a distintas condiciones. Ahora, sí hay algunos temas clave. Uno tiene que ver con la incertidumbre, el otro tiene que ver, digamos, con entender que el tema del petróleo y el tema de Hormuz no es solamente un tema que afecta al petróleo, sino que afecta probablemente y tensiona la cadena de suministro en general. Porque, a ver, hoy día, actualmente, existen algunos operadores logísticos que ya están alertando a sus clientes respecto a situaciones como desvío del tráfico marítimo, aumento de las primas de seguro, especialmente en lo que es referente a guerra. Entonces, tenemos muchos elementos todavía abiertos que van afectando, por supuesto. El combustible fósil es el que mueve la economía hoy día en el mercado mundial. Los barcos, los aviones con los que nosotros compramos productos, importamos, ¿cierto? O los que vendemos al exterior, están afectados, digamos, al precio del petróleo. Por lo tanto, el encarecimiento de los fletes, el encarecimiento de las primas de seguro, claro, van a afectar el precio no solamente del kilo de papa, el kilo de tomate que voy a comprar en la feria, sino que también los productos que voy a comprar en el exterior. Y eso también genera presiones inflacionarias. Y esa presión inflacionaria probablemente, si escala, va a obligar a que el Banco Central intervenga entre comillas, digamos, sino que a través de la política monetaria, lógico. Entonces van a aumentar las tasas de interés, y eso también es una cadena de situaciones que van a afectar, por supuesto, la economía local. Vamos por parte a ver cómo afecta la economía chilena y el bolsillo. Primero con lo obvio, que es el precio de los combustibles. Porque uno también intuitivamente dice, aumenta el valor del petróleo, aumenta el valor de los combustibles, pero en Chile tenemos efectivamente este factor que es el MEPCO, que de cierta forma ataja de que el golpe del alza de los combustibles, si bien puede ser extendido en el tiempo, no sea tan alto de una sola vez. Lo que hace, si entiendo bien, es que lo ataja en el sentido de que la fuerza del golpe te va a llegar, pero te va a llegar en cómodas cuotas. En vez de llegarte el combo de una sola. Lo peor que puede pasar es que se extienda durante demasiado tiempo, que sube, pero cada subida va a ser lo más manejable posible. Los newtons de fuerza se distribuyen. Sí, que mejor explicación que esa es imposible. Claro. Sí, pero efectivamente el MEPCO permite amortiguar el precio del petróleo y que no te impacte inmediatamente, pero claro, lo va amortiguando durante el tiempo. Pero ¿cuál es la capacidad de amortiguar un alza sostenida? Eso está por verse, digamos. Y esa es la mayor preocupación. Ahora bien, es bueno entender también los contextos geopolíticos, porque eso van configurando también los sistemas del comercio, las reglas con las que estamos jugando, las cadenas logísticas. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, mira, analicemos esto desde una perspectiva, cómo esto cambia, digamos, lo que tú estás aprendiendo hoy el día de hoy. Entendiendo que
Por ejemplo, algunos analistas hablan de que estos conflictos que hemos visto últimamente no son conflictos aislados, sino que pertenecen, digamos, a una situación que tiene que ver con una disputa finalmente sobre las rutas comerciales, sobre las rutas energéticas, sobre la infraestructura tecnológica para los próximos años. No olvidemos que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido el garante del transporte marítimo internacional y se han preocupado de mantener, digamos, todos estos estrechos, y se llaman estrechos justamente porque son estrechos, con fluidez, digamos, para que las mercancías puedan transitar. Ahí estamos hablando del canal de Suez. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás hubo un blackout de un buque, una motonave, que causó, digamos, congestión, y eso generó también conflicto. Claro. Hubo un taco que se quedó como esos camiones que se quedan en los pasos bajo nivel acá en Chile. Que demoró días en lograr sacar el buque. Uy, me había olvidado lo que fue eso. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podría pasar con el estrecho de Hormuz, porque probablemente Irán quizá no tiene la capacidad de cerrar por completo, pero sí de tensionarlo. Y que es lo que está haciendo hoy día. Y claro, porque podrán no poder votar todos los buques, pero con que haga daño en uno, claro, el resto se inhiben. Por supuesto. Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, y en esta disputa, digamos, comercial, por eso yo digo, no necesariamente hay que explicarlo desde el punto de vista militar y qué sé yo, sino que también tiene que ver con un tema comercial y de las rutas energéticas finalmente. Roberto, a propósito de ruta, pero Irán está sacando sus buques porque también Irán vive en buena parte de la venta de su petróleo. De modo que no sacar su petróleo también lo estrangula a él mismo, al régimen. No, pero no se bombardean a sí mismos. No. Por eso digo, deben estar saliendo sus buques. Claro. Lo que acusan es que otro llega a pasar por el lugar. No, claro. Y capum, espérate nomás. Caput, claro. Exacto. Y Estados Unidos dice lo contrario. Me llegan a bombardear una cuestión y te termino bombardeando todas las localidades. Sí, bueno, y Irán además tiene acuerdo de sanciones. O sea, no le puede vender a cualquiera. Eso lo sabemos. Claro, eso no salen hacia el otro lado del planeta. No. Pero Roberto, y volviendo al impacto local, ya. Repasamos cómo puede subir la inflación, repasamos que puede subir el precio de los combustibles con un golpe amortiguado gracias al MEPCO, pero un golpe al fin y al cabo. Claro. ¿De qué forma esto también afecta el tipo de cambio, el precio del dólar? Porque uno dirá, el dólar no se hace con petróleo. Pero no. Igual subió. Pero igual subió, exacto. Generalmente los conflictos generan un fenómeno que tienden, digamos, a fortalecer los activos que son más seguros. Activo de refugio que se le dice. Activo de refugio, ¿cierto? El dólar, el oro. El oro. Que más el año pasado el oro ha sido... Entonces tratan de protegerse todo, claro, hoy día con oro, qué sé yo. Pero al fortalecer el dólar, tiende a depreciar las monedas que son menos influyentes, como la nuestra. Entonces, el peso al depreciarse, digamos, genera, digamos, un efecto, digamos, de... entendiéndose que el tipo de cambio, en el fondo, es un precio. Es el precio que yo pago, digamos, por un dólar. Entonces, el precio del dinero, claro. El precio del dinero. Entonces, si sube el dólar, obviamente me está subiendo el precio de. Entonces, eso lleva, digamos, una serie de situaciones. Por ejemplo, las importaciones se encarecen. Y todos los productos que nosotros importamos, la ropa... Increíble cómo puede cambiar el escenario económico. Mira, hace un par de meses o un mes y medio quizás comentábamos a propósito del presidente Kast. Este es un hombre con suerte, decíamos. Miren que el cobre, su precio, imagínense máximo, el superávit que significa la cantidad extra de plata que no se pensaba. Y de repente todo se derrumbó porque claro, muy bien el cobre, pero si empieza a subir el petróleo y esto se mantiene, se quita por el otro lado, ¿no? Y eso es lo que decía al principio, que tiene que ver con la incertidumbre, porque hoy día las personas que trabajan en este ámbito tienen que estar preparadas para tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Justamente porque correr riesgo, necesariamente. Sí, tal cual. Y a propósito de que mencionamos el cobre, hablemos también un poquito de lo que puede pasar con el cobre, porque también uno dice, ya estamos hablando de guerra en Medio Oriente, petróleo, qué demonios tinta el cobre en todo esto. Y aún así, frente al escenario de incertidumbre, puede eventualmente incluso bajar la demanda de nuestro producto estrella, lo cual afecta a toda la economía, sin duda. Que, claro, obviamente porque, como dicen,
el cobre es el sueldo de Chile. Lo es. Entonces, en la medida, digamos, de que hay una contracción en la demanda por cobre, obviamente va a generar, digamos, impacto. Van a bajar los ingresos. Bajando el precio por lo pronto. Bajan los ingresos del país, eso está claro. Y por eso que es importante entender este conflicto, no solamente como el conflicto bélico, sino que con todo lo que conlleva, digamos, y que tiene que ver, digamos, con cadenas de suministro. Estamos hablando de commodities como el cobre, pero también estamos hablando de otro tipo de productos. Cada conflicto bélico genera, digamos, temas que tienen que ver, digamos, con el transporte marítimo, por ejemplo, desvíos. Entonces hay distintas rutas comerciales, la ruta transpacífico, qué sé yo. Entonces, cuando hay un conflicto, los barcos empiezan a desviarse, y eso, ¿qué es lo que sucede? Que hace que el transporte sea más lento. A propósito del lento. Y que sea más caro. A propósito del transporte marítimo, me acordé de algo, no tiene nada que ver, pero es interesante como fenómeno, el hecho de que, a propósito de las rutas aéreas también son un costo, y nos olvidamos que el aire tiene un precio también. Sí. Y fíjate que estaba contando el primer ministro de Canadá que van a subir las tarifas a las líneas aéreas norteamericanas por su paso por el espacio aéreo canadiense, que es en el fondo territorio propio, ¿no? Claro. Y eso va a encarecer el transporte, porque efectivamente aquello que el medio de transporte importa y no es gratis, así como la benzina no es gratis, bueno, el espacio aéreo tampoco es gratis. En el caso del mar, claro, implica ciertos desvíos, ¿no? No, por supuesto. Son vías de transporte, unos van por agua, otros van por mar, pero... Claro, pero hay mar internacional, en cambio no hay aire internacional. No, claro. Solo que el que está arriba, el que está arriba del territorio de las aguas, se considera, claro, como territorio también, territorio aéreo, por decirlo de alguna manera. Pero también los barcos y los aviones se mueven con combustibles fósiles. No, eso sí, entonces, hablar. Claro. Pregúntale a los cubanos que están sin poder recibir aviones porque no tienen cómo recargarlo. No tienen cómo abastecerlo. Tal cual. Sí. Tal cual. Sí. Somos esclavos al final del petróleo, digo. Todavía somos esclavos del petróleo, sí. Una ficha de dominó que se mueve en Medio Oriente y termina golpeando al circuito de todo el mundo. Claro, el precio de los tomates, como decíamos al principio. Es que eso es lo que al final... Mira, hace tiempo atrás, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, preguntaban, oye, ¿por qué sube el precio del pan? ¿Por qué sube el aceite? Sí, un conflicto que está a miles de kilómetros. Pero el grano, pues si nosotros no producimos trigo. Nosotros no producimos trigo, no producimos petróleo. Entonces, el efecto es similar, finalmente. Claro. Sí. Roberto Zúñiga, jefe de carreras de logística y comercio exterior del IPCFT Santo Tomás, sede Santiago Centro. Gracias por habernos venido a acompañar. Completo panorama de todo lo que significa lo que está pasando al otro lado del océano. Y aún así nos termina afectando acá. Muchas gracias, Roberto. Gracias, que esté muy Roberto, bien. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Son las 7 de la tarde con 32.